Me encanta, y les va a aparecer en pantalla la sesión número 4, dice redención guía a transformación. Hemos estado hablando acerca de la importancia y del deseo de Dios por transformación. Es Dios quien le interesa que seas transformado. Hay algo en tu interior que dice, no estoy conforme, debo cambiar, debo ser diferente, debo ser transformado. Hay algo en tu interior, yo lo sé, pero déjame decirte, ese deseo de transformación, Dios lo ha puesto en tu vida. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, dice Génesis. Y Él nos hizo diferentes a como estamos. Ciertamente nosotros fuimos transformados desde el principio por el pecado, pero la realidad es que Dios no desea que permanezcas así. Yo no sé cómo vengas en esta mañana. Yo no sé si traigas cargas, yo no sé si me vas a decir ahorita, sí, Marcel, estás hablando de tantas cosas, pero tú no conoces mi vida, no sabes por lo que he pasado. No sabes el sufrimiento que traigo en mi interior. No sabes las heridas que me ha causado tal o cual persona. No sabes la culpa cómo me agobia. No sabes las cosas que he hecho tan terribles y he dañado a gente. No sabes cómo gente me ha dañado a mí. Tú podrás decirme lo que tú quieras. Y sabes una cosa, te lo voy a creer. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza. No sabes lo que he experimentado. No venimos a medir el dolor de cada uno de nosotros. Entiendo perfectamente que hay un dolor y no se trata de ver quién ha dolido más o quién ha sufrido, porque a final de cuentas para uno, para otra persona, de una manera o de otra, de una circunstancia u otra, la realidad es que lo que estés pasando no deja de ser dolor. Yo no voy a medir la cantidad o el peso de esa carga que traigas, pero no deja de ser ni una carga, no deja de ser un dolor, no deja de ser un sufrimiento, y la herida por pequeña o grande que sea, no deja de ser una herida. Las cargas de adicciones que tengas, deseos por los cuales estás pasando en este tiempo, en esta vida, yo no sé qué tan fuertes sean. Yo no sé si estés pasando por dificultades con deseos o adicciones a las drogas, al alcohol. No sé si seas adicto a pornografía. No sé si estés pasando por ciertas circunstancias, pero déjame decirte una cosa. Dios no desea ni siquiera, porque estamos hablando de lo más grotesco que a veces uno no quiere mencionar, pero yo no sé si estés pasando también por adicción a simplemente un teléfono, adicción a la pereza, a perder el tiempo, a no aprovechar tu vida. Cualquiera que sea, desde lo más grotesco que hablamos hasta lo pequeño, déjame decirte una cosa, Dios no te diseñó para que estuvieras así. Jamás. Hay cosas que te condenan, hay cosas que hay en tu interior y que tal vez vienes cargando. Déjame decirte ahorita, ponles un alto, tú personalmente en este momento. Mientras estás escuchando la palabra, ora en tu interior y dile: Dios, no doy lugar al pecado y a la maldad en mi mente. Espíritu Santo, guarda mi mente. Díselo ahí. Espíritu Santo, guarda mi corazón. Espíritu Santo, que no venga la acusación sobre mi vida. No soy lo que la gente dice que soy. No soy lo que el pecado dice que soy. No soy lo que las heridas representan en mi vida. No soy lo que la condenación vino a mi vida. No soy los errores cometidos del pasado. Espíritu Santo, yo te ruego en esta mañana que tú tomes autoridad de cada una de las personas en este tiempo. Espíritu Santo, obra en cada uno de ellos. Padre, ven con tu Espíritu Santo y pon una resistencia, Señor, a lo que pueda venir, a las mentiras del enemigo. Espíritu Santo, pon una resistencia ahí en el corazón, ahí donde empieza a acelerarse en este momento el corazón, de nervios, de no sé qué tenga que ser. Espíritu Santo, controla sus corazones, controla la mente, controla los pensamientos, todo lo que venga, quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Ahora en esta sesión queremos compartir de cómo Dios nos lleva a transformación por medio de un proceso de redención.
En la primera sesión, desde la primera sección, observamos que Dios desea para su pueblo una transformación, no una frustración. Y Él habla acerca de la transformación que puede haber en Isaías 62. Isaías 62, versículos del 11 al 12. Y si quieres, tienes la oportunidad de anotar, anótalos para que lo leas en tu casa. Y dice: el Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Empieza el profeta Isaías a hablar acerca del futuro del pueblo de Dios y dice: el Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle al pueblo de Israel lo siguiente: miren, ya viene su Salvador. Vean, Él trae consigo su recompensa. Ahí viene ya, ahí trae consigo su recompensa. Y dice lo siguiente: serán llamados el pueblo santo y el pueblo redimido por el Señor. Eso está entre comillas, son dos frases. Me encanta porque dice: el pueblo, serán llamados el pueblo santo. Cuando dice el pueblo santo, quiere decir serán llamados el pueblo transformado, porque no era un pueblo santo. Pero para ese entonces, en la gloria futura del pueblo de Dios, les dice: serán llamados pueblo santo. Pero remata para dar el énfasis cómo es que van a ser. No es por lo que ellos van a hacer y las actividades, ni porque se van a organizar como iglesia, ni porque van a cumplir la ley de cierta forma y etcétera, que van a ser transformados y que ahora van a ser santos. Remata y hace el énfasis general. Dice: serán llamados no solamente el pueblo santo, dice el pueblo redimido por el Señor. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el pueblo santo, el pueblo transformado totalmente, pero no por lo que tú puedas hacer, sino por lo que el Señor ya estaba haciendo. Ahorita vamos a ver por qué. Este mismo anuncio ellos ya habían experimentado, pero se habían olvidado, y así nos pasa a muchos de nosotros. Por eso, en un proceso de transformación necesitamos entender el proceso de la redención. Cuando somos redimidos es cuando se empieza a consolidar la transformación que Dios desea para ti. No quiere decir que no hayas avanzado hasta el día de hoy. Quiere decir que va a empezar un proceso de consolidar lo que Dios quiere transformar para tu vida. Tal vez has estado pasando tantos tiempos en iglesia, en una, en otra, pasando de aquí, de allá, y no has encontrado, no has podido entender por qué Dios te ha hecho pasar por ciertas cosas. Déjame decirte una cosa: no has entendido que lo que necesitas es ser redimido. Aquí no estamos hablando de fe únicamente. La fe es el principio, ahí es donde inicia, es el creer. Pero hay un proceso que Dios tiene bien estructurado y siempre obra, y es la redención. Es decir, lo que realmente es decir: yo voy a hacer esto por ustedes. Vas a dar un paso, vas a creer, me vas a obedecer, pero no vas a cambiar por tu propia fuerza. Vas a cambiar por lo que yo voy a hacer. Una redención. Vas a ser transformado por lo que yo hice en ti. Y tal vez ya iniciaste ese proceso y tal vez estás estancado ahí. Muchos de nosotros estamos estancados en eso, en el pasado. El día de hoy vamos a hablar, y quiero aprovechar para poner en pantalla el cuarto principio de lo que hemos estado hablando. El cuarto principio dice lo siguiente, puedes leerlo ahí. Dice: rompe con los ciclos de sufrimiento que provocan en ti tu pasado, tus heridas o adicciones, y decide abrazar el proceso de redención por el cual Dios te guiará cada día a libertad y verdadera transformación. Tarde o temprano todos vamos a enfrentar nuestro pasado o nuestras heridas o nuestras adicciones. Regularmente es en este punto, cuando hablamos del pasado y de los sufrimientos, donde muchos creyentes se detienen, o donde mucha gente aún no creyente está sufriendo. Es ahí donde estamos estancados. Hay ciclos repetitivos. Queremos la transformación, sí. Dios desea transformación, sí. ¿Qué necesitamos? Entender y poner un fundamento para poder iniciar o consolidar la transformación que viene para tu vida. Sí hay momentos donde estamos estancados, pero déjame decirte una cosa: Dios tiene un proceso para llevarnos más allá. Dios no quiere que estés ahí, y ese proceso se llama redención, y la redención únicamente viene de Él. Hay un proceso de redención, una figura muy especial en el Antiguo Testamento, que es el Éxodo. El pueblo de Dios fue rescatado de la esclavitud, donde eran oprimidos,
donde ellos aprendieron a idolatrar ciertas cosas, donde ellos fueron llevados por sufrimiento, donde ellos atravesaron un montón de cosas. Fueron llevados por el desierto, donde volvieron a ser probados. Fueron expuestos sus pecados, fue expuesta su vergüenza. Pero a final de cuentas Dios tenía un propósito: llevarlos y cumplir con la promesa que Él tenía para ellos. Pasó mucho tiempo, pasó muchísimo tiempo. Eso era en la figura en el Antiguo Testamento. Dios los iba a redimir. Dios redimió a ese pueblo. Era su pueblo redimido. Y Dios vuelve a anunciar lo mismo y dice: va a suceder ahora. ¿Por qué? Porque viene Jesucristo. Y en este tiempo, en el Nuevo Testamento, hemos aprendido que Jesucristo es nuestro Redentor. Él provee para nosotros no solamente enseñanzas, no solamente ha provisto para nosotros la enseñanza de lo que debemos hacer, sino que Él mismo se sacrificó como la redención perfecta. Y hay un proceso que quisiera, ese es el proceso, hablaba un poquito del pasado, pero me encanta cómo se va asociando el Antiguo Testamento y cómo Dios obra siempre de la misma manera. Dios establece un proceso de redención en cada uno de nosotros. Y vamos a ver algunos puntos claves. Mira, por medio del proceso de redención, Dios restaura, en primer lugar, y va a aparecer en la pantalla, Dios restaura tu corazón en relación al pasado y te transforma. Dios restaura tu corazón en relación al pasado y te transforma. ¿Qué cosas del pasado hay en tu corazón? ¿Qué cosas del pasado de hace decenas de años? ¿Qué cosas del pasado de hace algunos años? ¿Qué cosas del pasado de algunos meses, de hace algunos días, de hace algunas horas? ¿Qué cosas del pasado te han marcado ahí? ¿Sabes qué? Dios va a restaurar tu corazón en relación al pasado y te va a transformar. Dios te va a transformar. Y lo primero que debemos entender y ver es lo siguiente. ¿Sabes una cosa? Dios sabe y Dios ve. Dios sabe y Dios ve. No hay nada que esté oculto a sus ojos. No hay nada que Él no pueda saber. Y Dios sabe y Dios ve. Dios sabe lo que tú estás sufriendo. Decíamos, no sabemos si es pequeño o si es grande el sufrimiento, pero Dios sabe qué tanto estás sufriendo. Dios sabe y conoce tu sufrimiento. Dios ve lo que tú estás pasando. Dios no solamente sabe como de escuchar, sí supe, pero nunca lo vi. No, Dios no nada más sabe, Dios ve lo que estás atravesando. ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es la herida que te ha dejado marcado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has herido a otros? ¿Cuál es el pecado que has enfrentado? Dios no solamente sabe de ese pecado, no solamente sabe de esa herida y ese sufrimiento. Dios lo ve. Dios lo ha visto. Y no lo estoy diciendo para condenación, porque al final encontraremos de esta sesión algo bien especial: el proceso de lo que Dios quiere, el bien que Él quiere para nosotros, la transformación a donde nos quiere llevar. Dios actuará y lo verás en tu vida. Dios va a actuar y lo verás en tu vida. Dios se duele con tu sufrimiento. Dios también se duele. Tú puedes decir, es que yo estoy sufriendo, tú no sabes. Pareciera que Dios no sabe cuánto estoy sufriendo. Claro que Dios sabe. Dios se sufre junto contigo. Dios tiene el deseo de intervenir y lo hará en el momento adecuado. Eso nos frustra muchas veces, pero Dios tiene el deseo de intervenir. No está ajeno a decir, pues hay que le pase, yo no sé qué. Dios tiene el deseo de intervenir y lo hará en el momento adecuado. El enemigo no se saldrá con la suya al final de la historia. El enemigo no se va a salir con la suya al final de la historia. Y mira, voy a leer un versículo del Antiguo Testamento y un versículo del Nuevo Testamento. Éxodo 3, versículos del 7 al 10. Un pasaje dice ahí: el Señor hablándole a Moisés cuando se le aparece su presencia, que dice que las que veía como la zarza ardía, lo llamó delante de su presencia y le empieza a hablar en el llamamiento de Moisés y le dice, luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Ciertamente lo he visto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. No está ajeno a lo que está sucediendo. Dice, estoy al tanto de sus sufrimientos. Versículo 8, por eso he decidido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra fértil y espaciosa.
Es una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Y le dice con signos de exclamación: mira, el clamor de los israelitas, la necesidad. Él está consciente de todo lo que estás pasando. Yo no sé, tal vez en medio de todo esto, ¿a quién has estado clamando? O pareciera que no lo escuchas, pero dice ahí: lo he escuchado. He escuchado el clamor. ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Qué tanto has clamado a Dios? Dios no se ha quedado, no ha tapado su oído para escucharlo. Eso debes de saberlo el día de hoy. En el Nuevo Testamento vemos lo siguiente, Hebreos 4, versículos del 14 al 16, dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. En el Antiguo Testamento, Dios estaba consciente del sufrimiento. Dice que Él veía el abuso de los egipcios sobre el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento nos dice: yo también no solamente veo y escucho. ¿Sabes por qué? Porque ahí Él mismo, nuestro Redentor, nuestro intercesor Jesucristo, dice: no solamente vio el sufrimiento, Él sufrió igual que nosotros. Él vio lo que estaban pasando. Él vino a sufrir igual que tú, igual que yo. Él sufrió abandono. Claro que sufrió abandono. ¿Has sufrido abandono? ¿Te sientes abandonado, abandonada? ¿Sabes una cosa? Él fue abandonado en el huerto de Getsemaní por la gente que estaba a su alrededor. Él sufrió abandono. Él sufrió humillación. Claro, la gente dice que lo humilló en ese momento. Fue presentado. Él experimentó vergüenza. ¿Sientes vergüenza de ciertas cosas en tu pasado? Él experimentó vergüenza. ¿Sabes lo que hacía la cruz en ese momento cuando fue sacrificado en la cruz? La cruz lo que hacía era presentarlos, era avergonzar a la persona. Ahí se exhibían a los ladrones. Ahí se exhibían a la gente despreciada. Eso era una vergüenza, era motivo de vergüenza la cruz. Dios experimentó también ese sufrimiento. Tal vez, y lo digo con todo respeto, tal vez has pasado por abuso en tu niñez. Tal vez has pasado por abuso en tu familia. Tal vez fuiste golpeado de una manera brutal. Tal vez tú lo has hecho. Pero el día de hoy, si estás en este lugar, Dios quiere tratar aún con eso. Dios quiere redimir eso que está marcando tu pasado y las heridas de tu pasado. ¿Sabes una cosa? Cuando sabes que Dios ve y conoce tu sufrimiento, entonces puedes enfrentar el dolor. Mientras creas que Él está ajeno a todo lo que está pasando, entonces ni le hagas cara, ni le hagas frente a tu dolor, porque vas a terminar frustrado. ¿Qué necesitamos para ser libres del dolor del pasado? Necesitamos realmente un encuentro con el amor de Dios para reparar toda una vida de sufrimiento y dolor. Necesitamos eso. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice: te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Wow, le está hablando de una manera diferente. Dice, le está hablando de una manera personal. Le está hablando a su pueblo en el pasado. No le está diciendo: serás el pueblo, te voy a sacar y tú serás un pueblo bendecido. No, dice: te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Está ejerciendo paternidad en ese momento. Dios está tomando el papel de padre y está tomando su paternidad y le está diciendo: te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Lo está haciendo personal. Entonces sabrás que soy el Señor tu Dios.
quien te ha librado de la opresión de Egipto, quien te va a rescatar de esa opresión que estás sufriendo tal vez en este momento. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 en el Nuevo Testamento dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Miren, y ahí dice nuestro Padre, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. En aquel entonces le dijo: son mi pueblo. Ahora les dice: mis hijos. ¿Encuentran lo paralelo de las historias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Él desea una relación personal. Dice, y ahora nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Ahora estas personas conscientes de ese amor enfrentan el dolor, porque dice, no solamente dice, Él dice que somos sus hijos, sino dice, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él. Dios desea sinceramente que puedas comprender su amor de una manera diferente. Él desea ejercer paternidad sobre tu vida. Él desea no solamente darte una palabra de consuelo y una palmadita. Él no solamente desea usar a gente de Dios para darte un consejo, para animarte, decirte que van bien, decirte que las cosas van bien. Por eso mi intención en esta mañana, en el proceso de redención, es hablarte de esta manera, con el amor más grande que Dios puede poner en mi vida. Te lo digo de todo corazón. De enfrentarnos en nuestra realidad, ponernos en la situación en la cual estamos y dejar que ese amor venga. Yo no te puedo amar, yo no te puedo redimir, pero Él sí lo puede hacer, y Él ha hablado. Eres su pueblo. Necesitamos, número uno, ¿qué necesitamos para ser libres del dolor del pasado? Número uno, necesitamos buscar una revelación de la bondad y compasión de Dios en las Escrituras. Necesitamos buscar esa revelación en las Escrituras. Pero eso no es solo, va acompañado de un segundo principio. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos conocer al Jesús que se identifica con nuestros sufrimientos. Necesitamos ir a la Escritura, porque es ahí donde nos va a ser revelada la bondad y el amor de Dios. Ahí lo vamos a encontrar. Pero no solamente necesitamos encontrar un escrito donde diga, sino que también necesitamos conocer a Jesús. Pero ¿cuál Jesús? Aquel Jesús que se identifica con tu sufrimiento. Aquel que, como leíamos ahorita en Hebreos, dice, aquel que ha sufrido por ti, aquel que entiende, aquel que ha padecido todo lo que tú has padecido. Necesitas comprender y conocer a este Jesús. ¿Por qué Dios tarda tanto a veces en llegar? Quizás, si me preguntas, nunca lo sabremos. Pero hay una certeza. ¿Cuál es la certeza? Que cuando Él llega, y va a llegar, las cosas van a cambiar. Realmente va a haber transformación en tu vida. ¿Puedes entender esto? Tal vez no entendemos por qué tardó tanto en llegar, pero nos hemos ciclado en este proceso. Lo que debemos entender es esta certeza y esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Que cuando Él llega, y va a llegar, te lo digo de una vez en el nombre de Jesús, aún con lo que estés pensando en tu mente y lo que venga a juzgar tu vida del pecado, del pasado, de las heridas, va a llegar. Y aún cuando llegue, va a cambiar todas las cosas, las va a transformar. Esa es una verdad para ti en esta mañana. Esa es una verdad para ti en esta tarde, sea cual sea con los que estés atravesando. Dios trata con tu pasado. Ahora, en segundo lugar, por medio del proceso de redención, Dios sana tus heridas y te transforma. No solamente trata con tu pasado, Dios sana tus heridas y te transformas. Déjame decirte una cosa, las heridas traen vergüenza. Cuando alguien es herido, muchas veces es vergonzoso. Muchas veces lo identificamos en la palabra como la vergüenza. Muchos hemos sido heridos o avergonzados por el pecado de diferentes circunstancias. Hay varias circunstancias por las cuales hemos sido heridos o hemos sido avergonzados. En primer lugar, por voluntad propia. ¿Cómo es esto? Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 10 nos habla que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así es que se escondieron. Entonces el Señor les preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo.
Dan Allender y Lockman son dos autores. Dan Allender sale en El corazón del hombre, fue la última que vimos, la última serie como hombres. Es un señor que sale ahí y participa en este documental. Y ellos dicen que la vergüenza es el expuesto traumático de la desnudez. El expuesto traumático de la desnudez. Cuando eso sucede, eso es lo que pasa en ese momento. Entonces estás siendo en ese momento, ellos fueron expuestos por el pecado. Ellos cometieron pecado. ¿Qué hicieron? Desobedecieron a Dios. Ellos desobedecieron a Dios. Y ellos por voluntad propia en ese momento estaban avergonzados, estaban heridos, por eso se escondían. Era el pecado voluntariamente que cometieron. Pero ahora no solamente eso, hay el pecado de otros. Podemos ser avergonzados o heridos por el pecado de otros. Hay una historia terrible en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 12 al 13. Les voy a decir lo siguiente, escuchen bien y luego les voy a decir de qué se trata. Dice lo voy a leer como está ahí con las exclamaciones en versículo 12. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. ¿Quién está hablando? Está hablando una chica, una doncella. Tamar era su nombre. Ella estaba hablando en ese momento. ¿Qué estaba sucediendo alrededor? Resulta que este hombre era su medio hermano. Tamar era la hermana de Absalón. Eran hijos de David, eran medios hermanos. Y este hombre se obsesionó con ella. Era su medio hermano. La hizo a base de mentiras, aconsejado por gente alrededor de mala influencia. Y mintió porque estaba enfermo. Le pidió permiso al papá para que le llevara de comer ella, que eso lo haría sentir bien. Cuando estaba en ese momento, su obsesión y su perversidad la hizo ir tras ella, y la realidad es que abusó de ella. Te lo voy a decir con esa palabra, la violó. Eso sucedió en ese momento. Hay pecados de otros y heridas sobre nuestras vidas. Esa es una realidad. Nosotros podemos pecar deliberadamente. Hay pecados que tal vez nosotros no hicimos nada. Alguien abusó en medio de nosotros. Esto sucedió. Hay pecado también a nuestro alrededor que contamina, no solamente que lo hace de manera involuntaria. Hay pecado alrededor que no una persona voluntariamente te quiere contaminar. Simplemente llevas esa herida y esa vergüenza. Lo voy a decir así, tristemente, puedes tener un familiar que cometió un error y eso es una vergüenza de la familia, ¿estás de acuerdo? Algo malo que hizo un familiar, pues eso es parte de tu familia. Y eso ha marcado tu vida tal vez, y ese es el sufrimiento que tienes, porque te señalan como el hermano o el hijo o el tío o el papá de quién, del que hizo esto, del que hizo. Sabes que hay muchas cosas, el pecado viene de muchas formas y eso te contamina a ti. ¿Por qué? Porque vemos ahí en Levítico 13:45 con las leyes de purificación que decía que aquel que estaba contaminado debía de andar despeinado, no debería de peinarse, debería rasgar su ropa, dejar su cabello sin peinar, cubrirse la ropa y gritar: impuro, impuro, porque ellos se podían contaminar. Había un pecado alrededor. Eso sucedía también. Ahora, no solamente es el pecado que tú cometes, no solamente es el pecado que alguien comete sobre tu vida, no solamente es el pecado que hay a nuestro alrededor y del cual te puedes contagiar y puedes cargar con esas heridas y ese sufrimiento, sino que también hay pecado y hay heridas en medio de nosotros por juicio. ¿Qué te parece eso? Hay una historia ahí en Números 12 del 9 al 15 donde Miriam, la hermana, Miriam y Aarón están ahí, parte del Éxodo, por cierto, parte del pueblo de Dios, perdón. Cuando van, Moisés en ese momento está delante de la presencia del Señor y ellos están ahí dialogando y están tratando y empiezan a murmurar y a decir: oye, es que nada más Dios le va a hablar a Moisés, o sea, pues no creo que nada más Dios le hable a Moisés. Empiezan a murmurar y ellos empiezan a generar comentarios. Pues ¿qué? ¿Nomás al pastor le habla ahí en la iglesia o qué? ¿O nada más los líderes pueden hacer ciertas cosas? No, pues ciertamente es responsabilidad porque a Dios le ha placido y da la oportunidad. Y no solamente hace eso, sino da más responsabilidad y peso. ¿Y sabes lo que sucede? Empiezan a murmurar.
y vino un juicio sobre ella. Y dice que cuando cayó el sol sobre su piel se veía tan blanca por la lepra que había llegado. Y dice que empezó a brillar. Y Moisés, cuando vio eso, dijo, Aarón dijo, perdónanos, Dios. Ahora sí que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Discúlpanos, que no caiga esa maldad sobre mi hermana. Están ellos ahí arrepentidos en ese momento. Y sí vino heridas de las cuales estaban cargando, eran por el pasado. Vino por juicio. Fue un juicio. Pero déjame decirte que ahí mismo les dice, bueno, ¿cómo no va a ser salva si no escupiera sobre su piel? ¿En 7 días no estaría limpia si su padre no escupiera sobre ella? Les dice Dios. Entonces dice, apártenla. Cometieron pecado ellos. Y eso causó una herida. Y yo los voy a herir. Pero va a ser temporal. Apártenla 7 días nada más. Y después podrá integrarse. Tuvieron que hacerlo para que no contaminara algo más. El pecado y las heridas pueden venir de muchas formas sobre tu vida y sobre mi vida. Esa es la realidad. Pero la realidad de las cosas es que Dios nos quiere llevar hasta un momento donde todo eso sea eliminado de una vez y para siempre. ¿Cuál es la vergüenza más grande en esta mañana que tú puedas pensar que estás cargando en este día? Vergüenza que alguien haya hecho, te haya avergonzado. Vergüenza de algo que tú hiciste. Vergüenza de algo que sucedió a tu alrededor. ¿Cuál es la vergüenza más grande que puedes estar cargando en esta mañana? ¿Puedes pensarlo? En mi mente están pasando muchas cosas. Y no quiero que sea el momento de empezar a hablar de esa manera, porque Dios ha hablado en mi vida. He tenido que hablar ciertas cosas con quien tengo que hablarlas y realmente decir cuál es lo que está cargando en tu vida. ¿Sabes una cosa? Dios no desea hacer una transformación a medias. Dios desea quitar de una vez y para siempre y sanar esa herida o esa vergüenza que el día de hoy te impide avanzar. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios fue llevado hasta un punto que era el Mar Rojo. El Mar Rojo estaba de frente, llegaron a ese punto, estaba el Mar Rojo ahí y ellos no podían cruzar. Ellos tenían una promesa de aquel lado y no podían cruzar. Estaba el mar ahí estaban listos, podían avanzar, la tierra prometida estaba a la vista, no podían avanzar. Porque el mar les impedía el paso. Y por un lado ellos empiezan a renegar y les dice, ¿saben qué? Dios lo que quería no era llevarlos, ponerlos en una encrucijada por mal. O sea, simplemente quería probarlos y decía, ¿por qué claman a mí? ¿Por qué claman a mí? Dios lo que quería era llevarlos. ¿Por qué no los llevó por el lugar más seguro y más fácil? Si ya de antemano ya los había cubierto con una nube de fuego en la noche y de día con una columna de fuego y de día con una nube que los protegía del sol. En medio del desierto. ¿Por qué no lo siguió así hasta la tierra prometida? Porque Dios tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Tratar de una vez y para siempre con la vergüenza, las heridas del pasado que te han marcado. Dios quería hacer eso en tu vida y Dios lo quiere hacer en tu vida, te lo tengo que decir así. Dios quería tratarlos, no quería ponerlos en una encrucijada. Dios no estaba tratando de hacerse el bueno, quería hacerlo de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque estaban en ese lugar, volteaban hacia atrás y por un lado venía otra vez el pecado. ¿Por qué? Porque viene, así estamos nosotros. Las heridas del pasado muchas veces nos hacen voltear a ver nuestro pecado y volver a cometer los mismos errores. Así venía el pecado una vez más. Dios, ya me sacaste, ya no creo en esto, pero tengo una tentación otra vez. ¿Será que no puedo avanzar? Mi vergüenza es que yo soy esto y soy lo otro. Por eso te dije, en el nombre de Jesús, antes de empezar, no eres lo que tu mente te está diciendo que eres. Eres un hijo de Dios y serás llamado pueblo mío, dice el Padre. Dice en ese momento, dice, no quiero estar, creo en ti, pero no puedo, Dios. Y atrás viene otra vez Faraón. Y Faraón representa el pecado, representa la esclavitud. ¿Y sabes qué es lo más asombroso de la historia? Que Faraón por sí solo no quería perseguir al pueblo de Dios, sino que Dios mismo dice, y endureceré el corazón del Faraón para que los persiga. Era Dios mismo persiguiéndolos, porque estaban dentro de un proceso de redención. Llega este momento en esta encrucijada y le dice, ¿por qué claman a mí? Yo ya les dije, está su tierra prometida. ¿Qué no creen en la salvación? ¿No creen en la redención que yo les he hablado? Porque ellos renegaban y decían, ahora venimos a morir a este lugar, mejor nos hubieras regresado a Egipto.
Llega en ese momento, viene el pecado fuerte, pero ¿sabes qué quería Dios en ese momento? Hacer algo muy especial. Dice: levanta tu vara y haz que las aguas se abran y pasen caminando. Y cuando estaba del otro lado dijo: cierra las aguas. ¿Sabes por qué? Porque el proceso de la redención de Dios no nada más era sacarlos de Egipto. Dios iba a terminar de una vez y para siempre con el pecado. Egipto era la esclavitud, representa la esclavitud. ¿Qué te esclaviza? Y Dios quería terminarlo de una vez y para siempre. La vergüenza, el mar representa la vergüenza. Un pecado atrás y no puedes avanzar porque te avergüenzas de lo que eres. Tienes la promesa, has dejado esa vida, pero hay cosas que aún te avergüenzan y no has cruzado a la tierra prometida. La vergüenza representa el mar. Pero ¿sabes lo que quería Dios? Que cruzaras ese límite de la vergüenza, porque una vez estando del otro lado, en la vergüenza y lo que estaba ahí se iba a quedar atrás. Resulta que el pecado y todo lo que Egipto representaba en ese momento fue destruido en el agua. Ya en la tierra prometida ya no había saber si otra vez iba a endurecer el corazón de Faraón o no, o qué iba a pasar, o si se iba otra vez a la persecución. Ya no iba a suceder eso. Ya en tu vida ya no va a suceder. ¿Qué es lo que Dios quiere? Llevarte por un proceso de redención. Dios quiere acabar de una vez y para siempre con eso que te ata. ¿Qué te avergüenza? Dios ciertamente lo quiere exponer. Y no lo quiere exponer para causarte vergüenza a ti. Quiere tal vez que seas avergonzado en ese momento, que reconozcas tus errores. Porque en ese momento Dios quiere sepultarlos de una vez y para siempre. Y de esa manera es que Dios transforma. De esa manera Dios sana tus heridas y te va a transformar. No va a ser un curita el que te va a poner. Dios lo va a hacer de una vez para siempre. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes ver lo que realmente Él está haciendo? Él se sacrificó en el Nuevo Testamento, nos enseña que Él fue el sacrificio perfecto para sanar tus pecados. No hay una deuda, la deuda la pagó Él. Él quiere realmente librarte de todo lo que estás pasando. Él quiere darte una nueva vida. En el Éxodo 14 dice: así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Segunda de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso es lo que Jesús provee en la actualidad para cada uno de nosotros. En el pasado lo hizo, en el presente lo está haciendo. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ha comenzado una nueva vida para ti y para mí. Y en tercer lugar, Dios quebranta tus adicciones y te transforma. Dios quebranta tus adicciones y te transforma. Mira, hablar de adicciones es hablar de ídolos. Un ídolo es cualquier cosa que sea más importante para usted que Dios. Un ídolo es cualquier cosa que le absorba su corazón o la imaginación más que a Dios. ¿Qué absorbe más tu imaginación? ¿Qué absorbe más tu tiempo? ¿Qué absorbe más tu corazón? Eso es un ídolo. Y ese ídolo puede llamarse una persona, puede llamarse novio, novia, puede llamarse estatus, puede llamarse coches, puede llamarse lo que tú quieras. Ponle el nombre que quieras. Un ídolo es cualquier cosa que absorba su corazón e imaginación más que Dios. Un ídolo es cualquier cosa que usted busque para darle lo que solo Dios le puede dar. Un ídolo es cualquier cosa que mire y diga en su corazón: si tengo tal cosa, mi vida será importante y sabré que tengo valor. Solo entonces tendré importancia y seguridad. Un ídolo es cualquier cosa que llegue a ser más fundamental que Dios en su felicidad, en el sentido de vivir y en la identidad personal. ¿Qué es lo que realmente te identifica? ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? Eso realmente es tu ídolo. Un ídolo siempre vive en el corazón antes de ser visible al resto. Primero vive aquí. Fíjate bien en esto: lo que el corazón ama, la voluntad elige.
lo que el corazón ama, la voluntad elige. Pero déjame decirte algo más que complemente eso. Y la mente lo justifica. Wow, entender esto es impresionante. Lo que el corazón ama, la voluntad elige. Y la mente lo justifica. Eso es lo que nosotros dejamos de ver con ídolos a nuestro alrededor. Y Dios quiere separarlo, te decía, de una vez y para siempre. Hay una parte ahí final que quisiera leer acerca de cómo realmente podemos ser rescatados o salvados de nuestros deseos. Cómo es que cada uno de nosotros podemos quebrantar, cómo es que pueden ser quebrantadas tus adicciones y ser transformados. Bueno, es mediante lo que Dios llama arrepentimiento. Dios quebranta y lo hace a través del arrepentimiento. Dios nos llama a arrepentimiento. Me encanta, yo quisiera leerles por ahí segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 8 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8 dice: no lamento haberles enviado esta carta tan severa, está diciendo ahí Pablo. Aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo, y escucha esto, hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza, versículo 10, que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Dios desea un arrepentimiento genuino y Dios por eso tal vez va a exponer ciertas cosas. ¿Y sabes qué? ¿Cómo es que Dios va a quebrantar las adicciones? Dios las va a exponer y las va a señalar tal cuales son. Dios va a exponer la pornografía, Dios va a exponer la drogadicción, Dios va a exponer los ídolos que tú quieras. ¿Por qué? Porque Él no desea avergonzarte. Lo que desea, dice, esa vergüenza es buena, porque esa es la que te va a alejar del pecado. ¿Qué es aquello que te está marcando en tu vida? ¿Reniegas de Dios en este aspecto? Claro que no. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hoy tienes la oportunidad de entrar en el proceso de redención que Dios ofrece para ti. Puede parecer un tiempo de desierto, pero finalmente será un tiempo de transformación para tu vida. Yo quisiera que en este momento, antes de ir terminando, ahí en tu lugar, yo lo sé, cierra tus ojos. Y mientras le adoramos, porque sabemos que Él puede hacer nuevamente las cosas. Él dice que sea la luz una vez más. Él nos llama de diferentes formas y Él nos da la oportunidad. ¿Por qué no cierras tus ojos en el nombre de Jesús y dices: Dios, algo estás hablando a mi vida, algo está moviéndose en mi corazón? Hay cosas, Señor, tal vez que me atormentan, hay heridas del pasado, pero sé que tú no deseas tenerlo ahí, Señor. Sé que me has llamado a transformación. Sé que tú quieres algo más de mi vida. Sé que tú me quieres poner, quieres ser llamado, quieres llamarme como tu pueblo. No solamente como tu pueblo, quieres llamarme como hijo. Padre, hoy escucho esa palabra que viene de lo lejos diciendo: hijo, aquí estoy. Padre, hoy quiero delante de ti entregarlo, Dios. Hay vergüenza en mi vida, hay cosas que me impiden atravesar esa barrera, pero sé que tú eres mi Padre. Hay cosas que me impiden avanzar, pero sé que la transformación está ahí. Sé que tú anhelas transformación para mí. Dios, no quiero transformar mis pensamientos únicamente. No quiero transformar mi conducta, Dios. Quiero transformar mi vida, y para eso necesito de tu redención. Necesito de tu redención, díselo. Yo no sé si vinieron a tu mente cosas del pasado, tal vez de decenas de años, pero aún esas cosas Dios las quiere dejar a un lado.
¿Y por qué no haces algo más allá y te pones en pie en señal de decir: Dios, me levanto y sí respondo a tu invitación, sí quiero no seguir con esta vida, Dios, aquí estoy? Mantén tus ojos cerrados, por favor. Que sea la luz en mi vida, Dios. No más oscuridad, no más áreas oscuras en mi vida, no más condenación, Señor, no más vergüenza, no más las heridas que alguien causó en el pasado. No más las heridas que yo provoqué en alguien, Dios. Hoy me arrepiento, Dios, y me avergüenzo. Pero me avergüenzo de una manera en la cual tú puedes obrar en mí, Señor. Ven y llena este lugar, te lo ruego, Dios. Y esto va a ser algo más especial. ¿Sabes qué? Mientras estamos adorando y todos con sus ojos cerrados, yo sé que hay muchas cosas que tienes que entregar delante de Dios. Y hoy es la oportunidad en Cristo, en el poder de su Espíritu Santo, mientras le adoramos, de poder orar por ti. Queremos orar por ti. ¿Por qué no aprovechas y vienes aquí enfrente y simplemente con tus ojos cerrados pasas aquí al frente y entregas delante de Dios las cosas que Dios quiere que sane de una vez para siempre? Las cosas que deseas que Dios redima de una vez y para siempre. Padre, hay dolor, yo sé que hay dolor en mi vida, díselo. Señor, hoy entiendo, Señor, he sufrido tanto, Señor, pero también entiendo que tú sufriste junto conmigo. Tal vez he experimentado un montón de cosas, tal vez he cometido errores, tal vez hay cosas que no deseaba haber pasado, Dios. Pero tú estabas presente en el peor momento. Pero tú estuviste presente ahí, Señor. En ese peor momento, Señor, tú no estabas ajeno. Así que hoy te pido, purifica mi corazón, Dios. Llena este lugar, llena mi corazón. Haz tu voluntad, Dios. No más las heridas del pasado, no más la condenación, no más la tristeza, no más el sufrimiento sobre mi vida. No más absolutamente nada, Señor. Hoy lo rindo delante de ti, Señor. Hoy deseo, Señor, presentar delante de ti. Hoy sí me avergüenzo. Hoy sí sé que cometí errores, Dios. Pero sé que tú eres un Dios bueno. Pero sé que tú me amas. Sé que tú deseas transformación en mi vida, Dios. Que sea la luz sobre mi vida, Padre. Abre mis ojos, díselo ahí. Purifícame, seas tú. Redime, Señor. Purifica mi corazón. Llena este lugar. Así es, Señor. Haz tu voluntad, Dios. Tú no deseas que siga cargando. No es tu plan de transformación que sufra. No es tu plan de transformación que sea avergonzado. Padre, en esta mañana delante de ti pongo mi vida, Señor. Toda aflicción, Señor. Todo sufrimiento, Padre. Obra, Espíritu Santo. Trae una tristeza que avergüence y provoque arrepentimiento. Pero sobre todo, Señor, redímenos, Dios. Redime en cada uno de nosotros, Dios. Si estás ahí en tu lugar, cierra tus ojos por respeto. Si tal vez no has pasado ese límite de la vergüenza, como el pueblo de Dios no quería pasar, no podía avanzar cruzando ese mar. Pero la oportunidad aún es para ti, así es que cierra tus ojos con todo tu corazón. Levanta tus manos y díselo. Es una pregunta, ¿me encontrarías otra vez? Sabes que sí, sí te va a encontrar otra vez. No es cuando tú quieras, pero hay una certeza que Él va a llegar. Y cuando Él llegue, porque lo hará, transformará tu vida. Así que ahí en tu lugar, levanta tus manos y dile: aquí estoy, Dios. ¿Me encontrarías otra vez? Claro que lo harías, Dios. Sí es, Señor. Me encontrarías una vez más con tu amor. Me encontrarías una vez más con tu felicidad. Sin fuerzas estoy si no estás tú, Dios. Y esta es la gran verdad, que Él nunca te ha dejado. Nunca te ha dejado ni te dejará. Así que cántaselo
con toda la confianza del Dios que adoras. Momento.